Ya, muy bien, estamos en vivo. Vamos a empezar entonces, son 8:37 de la noche de hoy, 21 de julio de 2023. En principio, darle la bienvenida a todas las personas que se van a ir uniendo a esta nueva cita por la historia, esta nueva reunión que nos hemos planteado en el mes patrio, julio. De este año, como todos sabemos, recordaremos el 28 de julio la independencia del Perú. Por eso la presentación de esta noche se ha titulado Independencia del Perú más allá del cuento, las verdaderas razones, los verdaderos motivos y los reales intereses más allá del relato patriótico. Yo estoy realmente interesado en la presentación de esta noche. Me toca tener a dos grandes invitados que conjuntamente con Gary Martín Osorio nos van a hablar un poco de este tema y por qué vamos a hablar de más allá del cuento, ¿no? Yo conozco, al igual que muchos de nosotros, una historia en la cual hemos venido recurriendo o viviendo de larga manera, pero hoy vamos a hablar de otra parte de esa historia, de otra versión. Vamos un poco entonces a presentar rápidamente a nuestros invitados, que como les decía son dos grandes invitados, uno de ellos es argentino, el otro español, y Gary en representación del Perú. Entonces está con nosotros esta noche don Patricio Lons. Él es argentino, investigador, periodista, eh, revisionista hispánico y además un gran difusor de poder conocer la historia como fue y no necesariamente como nos la contaron. También está con nosotros Jordi Núñez desde España, a quien agradecemos también la conexión y la diferencia de horas que él está asumiendo en este momento con nosotros para poder estar presentes. Jordi es licenciado, tiene un posgrado con una tesina sobre el nacionalismo en España, es además máster en protección del patrimonio y dirige pues una página respecto a la leyenda negra. Está entonces también con nosotros Gary, a ustedes ya lo conocen a Gary, el viejo amigo de la asociación. Yo quiero agradecer en principio a todas las personas que se están conectando a la transmisión y también pedirles, como siempre, que nos ayuden a compartir la misma para poder llegar a la mayor cantidad de público. Gary ya seguramente nos está ayudando a compartirlas en las redes de Facebook. Voy a ser ya muy concreto, don Patricio Lons, quiero agradecerle porque él está haciendo un esfuerzo eh, para poder estar con nosotros. Hoy está un poco él con algunos malestares de gripe y demás. Y de esta manera es loable lo que él está haciendo con nosotros para poder cumplir con esta presentación que ya teníamos pactada. Don Patricio, ¿cómo está? Muy buenas noches, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el tema es que como argentino no me puedo resistir nunca a una invitación del Perú. Creo que es un sentimiento mutuo. Hay muchos peruanos viviendo acá en la Argentina y los argentinos que han tenido que vivir o dar clases en Perú, todos me han contado que han tenido una experiencia maravillosa. Yo tuve nada más que el año pasado una semana invitado por el CEPLAN, y que es el Centro de Planeamiento del Perú, que están haciendo un trabajo magnífico y patriótico, y me encontré realmente muy, muy a gusto en Lima y con todos los peruanos que tuve que conversar. De hecho, dimos una charla en la Universidad Pontificia de Lima, y había unas 350 personas en el auditorio y cerca de 3000 por streaming. Y me sorprendió la cantidad de gente que nos conocía, los argentinos que fuimos, que eran Lucas Carena, Pablo Dávol y yo. Y nos invitaron a misa el domingo y nos sorprendió que la gente, la feligresía nos conocía, ¿no? Así que fue realmente una experiencia maravillosa. Y el nivel de los expositores me resultó muy interesante. Incluso me pidieron que si era necesario contradecir la opinión de algunas expositores que lo hiciera, ¿no? En eso me pareció toda la actitud de los intelectuales peruanos muy inteligente. Y sí, encontré un error que me llamó la atención cuando me mostraron lo de Caral.
porque hablaban de las ruinas de Caral, que decían que tenía 2700 años, y que era una civilización fantástica, que habían desarrollado esto o aquello. Y siempre hay que entender que la arqueología no es historia, es analizar en base a restos que uno encuentra cómo pudo haber sido tal o cual grupo humano, a qué grado de civilización llegó. Y una de las arqueólogas dijo, bueno, y esto tuvo un desarrollo muy interesante hasta que hace 500 años llegó a España. Y me acuerdo que había un muchacho que después me dijo, mire, señor, acá nos hablan de eso, pero nadie sabe si había luchas dinásticas, si no se mataban entre sí, porque no hay nada registrado, no hay nada escrito. Entonces yo le dije después a los peruanos, le digo, miren, si ustedes reniegan del pasado español, primero no podían haber organizado este encuentro, no podían haber organizado una universidad porque el concepto de universidad no existía. Segundo, no tendrían historia, porque la historia en América nace con España. La historia precolombina fue lo que los frailes pudieron ir rescatando de la memoria, del recuerdo de los más ancianos, pero si se fijan, lo que se pudo registrar llega en algunos lugares hasta mediados del siglo XIV. Después es toda arqueología. Y en base a lo que había quedado en la memoria, en base a análisis de lugares y de restos, pero si los peruanos reniegan de España, y están renegando primero de todo lo que son, porque son esa unión de incas y españoles. Yo me acuerdo cuando estuve en el Palacio Real de España, está el monumento a Atahualpa, ¿cierto? Y los incas nombraban al rey de España como emperador del Perú. Entonces tendrían que renunciar al idioma que los une con todo el continente, que los hace hermanos nuestros. Tendrían que renunciar al concepto del derecho romano y la organización romana del Estado, tendrían que renunciar también a la filosofía griega, porque evidentemente con el quechua, en poder leer a Parménides, y como que la frazada a uno le queda corta, ¿no? Y por supuesto tendrían que renunciar al cristianismo, ¿no? Que pareciera ser que es el objetivo hoy de la Agenda 2030 y tantos globalistas, es, digamos, uno siempre ve que el ataque es al cristianismo. Entonces, eh, yo lo que sí vi en todo eso, o sea, sobre todo el español, perdón, el peruano hispanista, que tenía una fuerte comprensión de civilización y una fuerte comprensión de los problemas que tiene Perú, lo cual es muy importante porque hay pueblos que no tienen claridad de cuáles son sus problemas. Y yo vi en los intelectuales peruanos una gran claridad de los problemas que tienen. Y eso es muy importante, porque a partir de que uno entiende por qué se cayó en un pozo, empieza a buscarle la vuelta para salir de él. Entonces, mientras en Perú se discutía las posibilidades de generar rutas y vías y puertos de aguas profundas, vemos que en España están discutiendo sobre cambio de sexo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero nuestra madre patria, la tierra de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, están discutiendo cuestiones que son absolutamente irrelevantes en vez de discutir su inserción o en Europa o en una comunidad hispánica, ¿no? España tendría que tratar de retomar algún tipo de liderazgo compartido posiblemente, ¿no? Pero tendría que estar en ese tipo de altas políticas. Yo quería comentar, una vez escribí un artículo que lo titulé La peruanidad de los argentinos. Entonces yo me quedé pensando que el 20 de noviembre de 1542, yo creo que es la gran fecha patria que los peruanos y todos nosotros deberíamos recuperar, porque es el momento en que se crea el virreinato del Perú, que llegaba hasta lo que hoy es Panamá y Colombia y todo lo que era la Cuenca del Plata. De ahí que el mar peruanensis llegaba desde Panamá hasta el río Biobío. Entonces, fíjense lo que era la extensión de Perú, que le permitió
no solo de desarrollar rutas internas a lo largo del continente, sino las rutas marítimas, ¿no? Eh, Porque en América tenemos una costumbre que nos han metido en la cabeza de ver el mapa de nuestras patrias por los límites geográficos actuales. Y no tenemos en cuenta la continencia histórica, cultural, religiosa, ancestral, la que tiene 500 años. Entonces no nos damos cuenta que en realidad somos un país dividido artificialmente en 20, ¿no? Entonces, yo creo que después, bueno, el Perú modifica su mapa en 1776 cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Por Carlos III. Carlos III es una figura muy interesante. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Carlos III es una figura muy interesante porque dejó una impronta tan grande en la tradición popular que mismo Belgrano toma los colores de la orden de Carlos III para crear la bandera argentina, ¿no? Incluso las ordenanzas militares de Carlos III siguieron vigentes en el ejército argentino, creo que ya hasta adentrado el siglo XX. Por eso, a mí siempre me llamó la atención ese trato fraterno que teníamos los argentinos con los españoles y los argentinos con los peruanos. De hecho, en algunas viejas familias argentinas se muestra como si fuese como un blasón familiar el hecho de tener alguna raíz en el virreinato de Lima, ¿no? Algunas familias viejas que dicen, no, nuestra familia llegó a América con el virreinato del Perú. Eh, entonces, y uno ve la actitud de Perú en la Guerra de Malvinas en 1982, donde los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana vinieron a combatir con nosotros, entonces uno se da cuenta en realidad que todas nuestras fronteras son absolutamente artificiales. Por eso yo creo que hoy, que es el Día de la Independencia, es un tema que deberíamos replantearnos, ¿no? ¿Cuál es la independencia que conseguimos? En realidad lo que hicimos fue un gran proceso de balcanización. Ya Perón, cuando era presidente, en su primer gobierno, él planteaba una alianza política con Lima y también con Chile, a punto tal que se reúne con el presidente Ibáñez del Campo y ambos empiezan a plantearse la posibilidad de una reunificación de Uruguay, Argentina y Chile, para luego invitar al resto de la América Española e ir conformando entre todos una potencia que nos hubiera permitido en la segunda mitad del siglo XX un desarrollo mucho más importante y enfrentar mucho mejor las contingencias políticas a las cuales hoy nuestros países se ven enfrentados, ¿no? Tenemos economías pequeñas, con capacidad militar reducida. La misma España la están metiendo en un conflicto en Europa Oriental. Si nosotros quisiéramos ir a ayudar a España, no estaríamos en condiciones militares de hacerlo, cuando en realidad los pueblos de América intentaron más de una vez. Cuando fue la guerra de Cuba, en Montevideo y en Buenos Aires se decía colecta porque queríamos comprarle una fragata a España, ¿no? A mí me hace un poco gracia porque dice, bueno, una fragata uno no la fabrica en el día, ¿no? Pero bueno, era la intención y se juntó muchísimo dinero. En las guerras en África hubo argentinos que participaron, y en el 36, cuando bueno, la piel de toro volvió a teñirse rojo nuevamente, la Armada Argentina, como el cuerpo diplomático de Perú, Chile, Uruguay y Argentina, trataron de salvar a la gente que era más perseguida, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que eran perseguidos por sus convicciones religiosas. Pero la Marina de Guerra Argentina llegó a los puertos españoles para rescatar gente y no se le preguntaba a la gente cuál era su idea política. Eran españoles, estaban en peligro y había que ayudarlos, y no se discutió más, ¿no es cierto? La cuestión es que vemos que tenemos un pasado común, los rioplatenses y los peruanos, entre 1542 y 1776. Eso a mí me hizo muchas veces hacerme preguntas ya en la escuela primaria, con lo cual imagínense la cara de desconcierto que tenían mis maestras cuando me escuchaban preguntas. Me mandaban a sentar porque, claro, pobrecitas, ellas tampoco sabían qué responderme, ¿no? Pero yo decía, ¿qué pasaría en el Océano Pacífico durante nuestro virreinato del Río de la Plata?
¿qué moneda usábamos si éramos todos parte de España? Porque a mí me enseñaban una historia que me unía el puerto de Buenos Aires con el de Cádiz y con el de Londres, de donde venían los revolucionarios, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿pero qué nos pasaba con el otro lado? Porque, a ver, Artigas nace en 1764 en Montevideo como peruano. O sea, ciudad de San Felipe de Montevideo, Reino del Perú. Y Manuel Belgrano, que ahora la bandera argentina, nace en 1770, también dice, la partida de bautismo, dice, Ciudad de la Trinidad, Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Entonces, algo que me llamó la atención, que cuando se produjo las invasiones inglesas a Buenos Aires es reconquistada por primera vez el 12 de agosto de 1806, y la Real Audiencia le ofrece a Lima volver a la antigua administración, porque bueno, el virrey Sobremonte había quedado en descrédito. Un descrédito un poco injusto, pero bueno, la cuestión es que a veces, sea bueno o malo el gobernante, a veces sean situaciones donde queda, digamos, como fuera de juego, ¿no? Y se le pidió al Virreinato del Perú, volvamos a ser parte del Virreinato del Perú, pero el virrey Marqués de Abascal sugiere que nosotros nombremos al virrey Bertis, que había sido virrey en Buenos Aires, que vivía en Buenos Aires, que era natural de Yucatán, el virreinato de Nueva España, que había sido un hombre muy, muy hábil, un hombre muy emprendedor, y que había logrado tratados con los indígenas de la Patagonia, donde, bueno, el rey de España le reconocía a los indios propiedad sobre todas las tierras patagónicas, y ellos reconocían al rey de España como su soberano. Tal es así que, luego de la reconquista de Buenos Aires, se presentan 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires reclamando el no haber sido convocados para echar a la basura inglesa, así dijeron ellos. Incluso de los 16 caciques había uno que tenía la voz cantante, ¿no? Dice, el cacique fulano y yo, que estamos en guerra, hemos depuesto nuestros conflictos entre nosotros para venir a ayudar al rey. Por eso reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a los colorados. Bueno, finalmente no se lo elige a Bertis, ¿no? Pero el virrey del Perú, el Marqués de Abascal, como sabíamos que los ingleses iban a mandar una segunda oleada en 1807, envió una importantísima partida de armas y municiones. Armas que, sospechosamente, y acá siempre encuentro algún traidor, alguien en Buenos Aires no las consideró necesarias. Siempre hemos tenido nosotros el problema para poder salvar el imperio, para reunificarnos, para sacar adelante nuestros países. Siempre hemos tenido algún tipo de traidor en el medio que se ha encargado de generar la discordia y la desunión, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso fue en 1807, ¿no? Generaciones después, en 1982, la ayuda incondicional peruana, con sus acciones diplomáticas que intentaron el presidente Belaúnde Terry, vaya nuestro homenaje argentino al presidente ya fallecido. Él logró una gestión que casi la puso a Inglaterra en una situación de aceptar un armisticio, aceptar un tratado de paz. Y ahí es donde ella ordena el hundimiento del crucero General Belgrano, y ahí se acaba la posibilidad digamos, de solucionarlo pacíficamente, ¿no? Pero la llegada de los peruanos a la Argentina significó para nosotros una emoción enorme, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que somos un solo país dividido artificialmente en 20 desde la batalla de Ayacucho. Mucho más me sorprendió ver que luego los pueblos indígenas siguieron luchando en la Patagonia Argentina, en Chile, en Pasto, en Arequipa, más o menos todos hasta 1832, donde bueno, ya continuar la lucha era imposible. Pero así todo, en 1862 Dominicana volvió temporalmente a la unión con España.
y Puerto Rico y Cuba hicieron todo lo posible para mantenerse unidos hasta que las distintas logias operaron para que la flota española no combatiese en 1898 y se perdieran Cuba y Puerto Rico, ¿no? Entonces, yo creo que los rioplatenses, uruguayos, argentinos, bolivianos y paraguayos, debemos reivindicar este pasado peruano. Cuando digo peruano, el reino del Perú como uno de los tantos reinos de la monarquía católica española, ¿no? Porque en realidad España tenía imperio en Europa, porque claro, los holandeses son distintos, los alemanes eran distintos, los distintos pueblos italianos, pero también el Franco Condado en la zona del Camino Español, ahí por Franco Condado, en la zona oriental de Francia. Pero, pero en América, España lo que había logrado era unir tribus, ¿no? Así que podríamos decir que era una sola monarquía unida por la fe. Si uno le preguntaba a un limeño o a un nativo de Santiago de Chile o de San Felipe de Montevideo, o Santa Fe de Bogotá, o de Manila, o de Monterrey, ¿usted qué es? Ninguno le hubiera dicho que era chileno, argentino, uruguayo, colombiano, mexicano, filipino. Todos le hubieran dicho lo mismo, soy católico y súbdito del rey. Entonces, yo creo que si reivindicamos todo esto, creo que podríamos empezar a caminar por una unidad sudamericana. Y sinceramente creo que las naciones que fuimos parte del Virreinato del Perú deberíamos volver a unirnos, porque seríamos una potencia bioceánica y antártica. Y la Antártida, como Malvinas, deberían ser causas comunes, prendas de unión de todos nuestros pueblos. Incluso, bueno, hasta tenemos la bandera común, ¿no? La Cruz de Borgoña, que la vemos que flamea todavía hoy oficialmente en Valdivia, en Chile, en Chuquisaca, en Argentina el Regimiento Patricios, y que está en el origen de la bandera peruana. La bandera peruana es austracista y la nuestra es borbónica. Entonces yo creo que tenemos muchísimo en común, ¿no es cierto? Por supuesto, otros dirían, no, la bandera Castilla y León, pero bueno, eso sería materia de análisis. Ahora, si se fijan, entre 1542 y 1776, hemos tenido en realidad una docena de enfrentamientos entre las naciones hispanas, o sea, entre la España peninsular y americana con Inglaterra, ¿no? Y siempre actuamos unidos. Además, hay un hecho curioso. En 1655 hubo un intento de invasión francés a Buenos Aires. Y había en el río, el Riachuelo, que es un afluente del Río de la Plata, unos buques mercantes holandeses, que hasta poco tiempo antes habían pertenecido a la corona española. Y ellos dijeron que estaban dispuestos a pelear junto a nosotros, porque se consideraron unidos básicamente por la tradición religiosa, ¿no? Por la tradición católica. Las posibilidades eran contrarias a los nuestros, porque los buques mercantes holandeses tenían muy pocos cañones, pero bueno, llegó una fragata española, y ahí sí salieron los holandeses también, y la fragata francesa se tomó la de Villadiego y desapareció, ¿no es cierto? En 1702 hubo un intento de invasión danesa a Buenos Aires, y todos los indígenas fueron y colaboraron con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en realidad vemos que, por ejemplo, en 1770, como virreinato del Perú, los rioplatenses tenemos una guerra por las Islas Malvinas. La primera guerra por Malvinas fue en 1770. Y éramos virreinato del Perú, y la flota zarpó desde Maldonado, provincia de Montevideo en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que no había diferencias entre nosotros, ¿no? Los habitantes de estas tierras estaban muy unidos por la identidad. El hecho de tener un rey común y una fe común nos da el suficiente sustento como para organizarnos como sociedad. Y tan mal no se hizo, ¿no? Porque se construyeron más de 1000 hospitales y centros de salud en la América Española.
eh, 24 universidades. En realidad se llegan a construir 32, pero bueno, algunas iban siendo dejadas de lado. 14 liceos mayores. La mejor escuela de minería del mundo, que estaba en México. Y cuando los mexicanos hacen la revolución, no tienen peor idea que expulsar a los profesores de la universidad, la escuela de minería, porque decían, son blancos, por lo tanto son españoles. Y muchos eran mexicanos, sí eran blancos, pero estaban hace más de 100 años ahí. Con lo cual, México perdió el mayor conocimiento para acuñar moneda, es decir, el negocio financiero. Que se lo quedaron los, ¿cómo se llama? Los norteamericanos, porque cuando echaron a esta gente, los norteamericanos fueron muy inteligentes y les dieron, les dieron refugio en Pensilvania, ¿no es cierto? Deme un segundito, por favor. Entonces, eh, yo creo que entre 1542 y 1776 tenemos un periodo larguísimo de más de 200 años, 230 años, donde fuimos una sola nación, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente a partir del 28 de julio de 1821, día que se recuerda como la fecha de la separación de España, ahí, a partir de ahí podemos ver el empobrecimiento del Perú, de emitir, de acuñar la moneda más poderosa del mundo, el real de 8 que regía en todo el comercio del área Asia-Pacífico, pasamos los pueblos de América a tener 20 monedas distintas en 20 países separados de devaluación constante. Para que se den una idea, cuando yo viajé a Chile hace, creo, 2 años, tenía que pagar 300 pesos por dólar y ahora tengo que pagar 525, ¿cierto? Y vaya a saber hasta dónde termina eso. Pero es una devaluación permanente. Y luego, lamentablemente, después que el almirante Cochrane le quita apoyo a San Martín, abandona Lima, pero el tesoro del Perú se lo lleva este almirante espía inglés y se deja una nación antes rica, endeudada por generaciones con la banca inglesa. La economía peruana se redujo a la 15ª parte. Es un trabajo que hizo un historiador argentino en Valladolid. Muy interesante, lo puedo poner a disposición de ustedes. Y me sorprendió, incluso, cuando él presentó eso, me dijo, donde tuve más objeciones eran las mismas universidades españolas, donde decían, pero ¿cómo vas a vas a criticar la independencia? Y bueno, pasa que esto es un análisis económico, y en realidad, desde el punto de vista económico, esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Por eso yo me pregunto si no ha llegado la hora de hacer algo todos juntos, ¿no? Porque esto de estar separados, la verdad que no nos sirve de nada. Yo creo que tenemos que construir puentes entre nosotros y conformar una sola potencia, porque la unidad americana existió en tiempos de comunicaciones dificultosas. Hoy tenemos toda la tecnología para facilitarla, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo realidad antes que argentinos y chilenos terminemos perdiendo la Antártida, y entonces y el avance británico o chino también se instale en el continente para perjuicio de todos nosotros, ¿no? Hace poco vi un divulgador español criticando el intento de reunificacionismo que hay en Puerto Rico, ¿no? Dice que están locos esos españoles y puertorriqueños que quieren convertir a Puerto Rico en comunidad autónoma. Está a 9.000 kilómetros. Pero a este mismo historiador, o mejor dicho, divulgador español, no le parece mal que Inglaterra domine las Islas Malvinas, que están a 13.000 o 14.000 kilómetros. ¿Cierto? Entonces, Inglaterra puede ocupar territorio argentino, 14.000 kilómetros, tranquilamente. Puerto Rico, Cuba, Dominicana podían volver a ser comunidades autónomas de España, ¿no es cierto? Para beneficio de los españoles y de los antillanos. Yo creo que tenemos que buscar este destino de grandeza, ¿no? Para recuperar nuestra identidad y así poder plantarnos ante el mundo con fortaleza
seguridad y una dignidad recompuesta, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en realidad durante el imperio las universidades de Lima, como la de Chuquisaca, producían los mejores cerebros de América, y además se acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Entonces, si uno tiene cerebro y finanzas, y teníamos además gran tecnología náutica, ¿no? Por eso hay todo un mito sobre la ciencia española, como que era más retrasada, pero España tuvo una ventaja náutica durante 200 años con respecto a Inglaterra, ¿no? Una vez a un escritor argentino tuvo la frase muy poco feliz de decir que Jorge Luis Borges, gran pluma, pero a veces se le escapaban algunas cosas bastante insólitas, ¿no? Y dijo, a los españoles no se les dio el arte de navegar, era muy anglófilo. Entonces otro escritor argentino, Muñoz Aspiri, le contestó, claro, porque descubrieron América en dirigible, ¿no? Entonces, acá donde creo que nos teníamos que reír todos, porque realmente me parece que la respuesta de Muñoz Aspiri fue genial. Es decir, claro que tenía el don de navegar, y eran muy hábiles en el arte de navegar, es decir, unieron el planeta. Es decir, hay que ver que Magallanes y Elcano fueron dos titanes que lograron unificar el planeta. Digamos, la jugada del Cano, yo la estudié cuando él se decide cruzar el Índico. Lo hace en base a inteligencia, a pensamiento, pero en realidad fue una maniobra naval altamente arriesgada. De hecho, llegaron hambrientos, ¿no es cierto? Pero bueno, ese era el carácter con que los españoles llevaban adelante la, la civilización, ¿no es cierto? Así que yo creo que cuando se hizo la revolución y se hizo esta secesión de América, porque a mí no me convence llamar independencia. Para producir independencia debíamos haber tenido existencia previa, y yo creo que no. Por más que existiese el Imperio Incaico, pero también el Imperio Incaico había sometido a pueblos anteriores, los mayas también habían sido sometidos por otros, los aztecas tenían 100 o 200 años también en lo que es México, y era una parte de México, ¿no es cierto? Entonces, pero decir que había un Estado mexicano, colombiano, pero no argentino, eso no era así. Lo que había eran estados que se estaban componiendo con el impulso civilizador español, que nos trajo todos los elementos para razonar. Y de hecho, cuando España es expulsada, este fue un acto suicida para los pueblos de América, pero España dejó países, como podríamos decir, llave en mano, con audiencias, con cabildos, con fuertes, con universidades, con un sistema monetario que destruimos. Mejor dicho, yo no me hago cargo de los errores de nuestros antepasados de hace 200 años, ¿no? Destruyeron los revolucionarios. Pero acueductos, toda una empresa hídrica muy importante. El acueducto del padre Tembleque, en México, es 3 veces más grande que el de Segovia. Es decir, los españoles se superaron a sí mismos en México 3 veces a lo que los hispanos romanos construyeron hace 200 años en Segovia. Y eso, digamos, me parece que amerita un reconocimiento más que importante. Yo no sé por qué López Obrador se refirió a esa obra como si fuese una obra indígena, cuando en realidad sí, los indígenas trabajaban en ella, pero el diseño fue un diseño que vino de España, ¿no? Entonces, yo creo que los militares que llegaron a América desde Londres, y me parece que venían con precisas indicaciones, nunca se habían planteado seriamente cómo llevar adelante su empresa secesionista en materia económica. Yo no sé si alguien les había advertido las consecuencias económicas para Hispanoamérica. ¿Cómo iba a seguir la economía americana luego de la independencia? ¿Con qué medios financieros iban a respaldar el trabajo y el comercio local? ¿Con cuál moneda teníamos? El real de 8 común, acuñada en el Alto Perú y en Nueva España, iba a desaparecer apenas las burguesías criollas arreglasen sus asuntos comerciales por separado con Inglaterra. Buena parte de estas burguesías eran contrabandistas, ¿no? Y habían vendido sus conciencias al comercio inglés. ¿En cuáles mercados actuaríamos si se perdía la unidad, ¿no es cierto? Del mercado asiático,
y todo el imperio de Filipinas hasta Sicilia, ¿no? ¿Cómo pensaban evitar caer en manos inglesas si justamente su moneda, la libra esterlina, se iba a imponer sobre las nuevas monedas nacionales? En todos los mercados asiáticos, donde antes predominaba la nuestra, y de hecho la libra esterlina se impuso en India, China, con lo cual corrió nuestra moneda, y luego se impuso acá, en forma de deuda, porque ya dejamos de vender productos terminados para empezar a vender nada más que materias primas. Los productos terminados nos los vendían los ingleses a nosotros, con lo cual siempre estábamos a pérdida. Y bueno, ¿cómo le pagamos la diferencia? Con deuda. Y luego la deuda, ¿con qué se la pagamos? Y dándoles, ¿cómo se llama? Las licencias para que hagan el tranvía, para que hagan el ferrocarril, para que hagan todo. Y todas esas máquinas también se fabrican en Inglaterra. Lo único que se hacía acá eran los durmientes de quebracho para las vías, pero que también lo hacía una empresa británica, y los frigoríficos quedaban en manos británicas. Entonces, nunca se lograba un beneficio concreto para nuestros pueblos. Entonces, sí, no, hay desarrollo, hay trenes, eh, el Teatro Colón era el más lindo del mundo, lo que quieran, pero ese desarrollo no era un crecimiento con justicia para todos los pueblos de América. Era un desarrollo para un grupo, de nada más. Entonces, yo me acuerdo que hasta el loro parlante del Capitán Silver en la novela La Isla del Tesoro gritaba, ¿no? Quiero pizzas de 8, quiero pizzas de 8. Entonces, bueno, yo creo, queridos amigos, que en estos momentos, eh, donde creo que está saliendo la verdad muchas cosas, ¿no? Aquella frase terrible de Bolívar que decía: yo lucho por la libertad de comercio inglés y le voy a dar a los ingleses la minería del Perú, esto y aquello y lo demás allá, que nacimos como pueblos endeudados. Me parece que tenemos que darnos cuenta que nada de eso tiene sustento, ¿cierto? Entonces, me parece que los estados que nacieron de los antiguos virreinatos del Perú, del Río de la Plata, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Guinea Ecuatorial en África, no somos más que 8 partes de una misma nación, ¿cierto? Esa es la realidad. Yo creo que somos como la Alemania dividida en 1945. Entonces creo que tenemos que pensar que así como los alemanes, a los alemanes los separaron, crearon 2 Alemanias y luego supieron reunificarse, nosotros tenemos que pensar también en reunificarnos, ¿no? Yo creo que es una necesidad perentoria, es una posibilidad, además yo creo que sería una gesta que marcaría el carácter de nuestros pueblos, ¿no? y, y sería para bien de nuestro futuro, y sería para bien de España, ¿no es cierto? Porque si en vez de 20 países, Hispanoamérica se redujese a 3 o 4 países aliados con España y tratar de ir creando una moneda común y crear nuestro propio Hollywood que hable en español y que cuente nuestras grandezas, nuestros logros, nuestras propias historias para que estemos orgullosos, no puede ser que no haya una super película sobre Blas de Lezo, por ejemplo, sobre Álvaro de Bazán, sobre Bernardo de Galvez, sobre Santiago de Liniers. ¿Cómo que no tenemos? Pero tenemos que tener películas al nivel de la película El Patriota o Corazón Valiente, las que hace Gibson, ¿no es cierto? Entonces creo eh, que digamos, la maniobra inglesa no se puede ocultar. Cuando hace unos años atrás estuve invitado en Santa Fe y el ingeniero Lorenzini nos llevó a Marcelo Gullo y a mí de la provincia de Santa Fe, cerquita, cruzando, fuimos hasta la provincia de Córdoba, y cerca, para conocer el lugar donde fue asesinado el virrey Santiago de Liniers. Y cuando estábamos viendo ese lugar, en un momento Marcelo me dice: che, Patricio, acá estuvieron los casacas rojas. Sí, es cierto, estuvieron los casacas rojas. Así que rezamos por Santiago de Liniers y sus compañeros de infortunio, que fueron fieles al rey. Y yo me imaginaba ahí a los soldados ingleses, sentados, maltratando a aquellos valientes, fusilándolos arteramente, sin juicio. Y bueno, el resultado fue este.
200 años de separación, ahora todos tenemos pasaporte distinto. No sé, porque yo tengo que tener un pasaporte distinto al uruguayo, al peruano o al chileno. Fuerzas armadas distintas, hipótesis de conflicto entre nosotros, guerras entre nosotros. Perú lamentablemente tuvo 2 guerras con Ecuador y una con Chile, ¿no? Bolivia y Paraguay tuvieron una guerra promocionada por empresas petroleras. Nosotros estuvimos a punto de tener una guerra con Chile también. Son todas barbaridades que no debieron haber ocurrido nunca, ¿cierto? Entonces, y vemos cómo muchas provincias de nuestros países entraron en un periodo latente de pobreza y de sometimiento a los nuevos caudillos políticos que fueron apareciendo, ¿no? Darwin contaba que dice que vio en Chile a un chileno que maltrató a un indio, ¿no? Y el indio le dijo, se atreven ahora, pero esto no era así, no nos ocurría esto cuando teníamos un rey. Y los indios araucanos todavía añoraban y deseaban el retorno del rey de España, ¿no es cierto? Y vemos provincias, en nuestro caso, como San Luis, ¿no? Que ahí se hicieron levas obligatorias de soldados, dejando una provincia casi sin hombres, que luego las hordas de indios ranqueles, con el rey de España lo aceptaban, pero con los nuevos grupos políticos no querían saber nada, terminaron saqueando esa provincia y arrasándola con malones de indios, ¿no es cierto? Así que, para cerrar, yo creo, queridos amigos, que en este momento debemos plantearnos seriamente algún tipo de alianza o de comunidad hispánica de naciones, porque lo necesitamos para sobrevivir en un mundo donde las grandes potencias están jugando muy sucio, muy duro, muy mal, donde vemos cómo se ha generado una guerra en Europa. Vemos, por otra parte, que Bruselas presiona a aquellas naciones de Europa que quieren mantener algún tipo de tradición cristiana. Vemos una África que sigue siendo saqueada, con lo cual, y luego se potencia olas inmigratorias de africanos en Europa, haciendo un desastre en Europa y un desastre en África. El Islam es otro grupo de poder que no sabemos por dónde puede salir. Entonces, China quiere ser primera potencia mundial, Estados Unidos no quiere perder su lugar, y nosotros, bueno, actuamos debilitados y separados. Así que mi mensaje sería que los políticos pongan a pensarse seriamente en ver cómo podemos empezar a complementar nuestro desarrollo científico, nuestra economía, nuestra educación, hasta llevarnos a tener una moneda común, fuerzas armadas comunes, y aquellos lugares que han sido motivo de litigio fronterizo, que se conviertan en proyectos binacionales o multinacionales entre nosotros, y desaparezcan esos conflictos que no tienen razón de ser, ¿no es cierto? Así que bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, don Patricio. En verdad ha sido una clase magistral que en verdad nos lleva a una perspectiva mucho más amplia de lo que fue el peruano, el pensamiento de la nación peruana hispánica, con la reducción que existe ahora, que es un peruanismo, ¿no? Y creo que para contextualizar un poco más muchas de las verdades incómodas que ha soltado don Patricio, queremos saber la opinión de Jordi, como un hispano peninsular, un hermano hispano peninsular. Hola, buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes ahí en América. Tardes, noches ya. Encantado de estar con vosotros. Es un placer y un honor estar con Patricio Lons y con el resto de invitados. Y bueno, desde España, teniendo la oportunidad de perspectiva desde el residuo de la España actual, que como llamo yo a España, como un residuo que tenga un carácter peyorativo. No somos más que el residuo de la historia y de lo que España histórica pentacontinental. España fue mucho más de lo que es hoy la España originaria, porque si bien es cierto
que la España insular fue el origen del resto de la hispanidad. Hoy, después de 3 siglos de ser la potencia hegemónica y católica de la modernidad, hoy somos un residuo de lo que fuimos, tras 3 siglos de unión y 2 siglos de secesiones. La cuestión del catolicismo lo comento desde mi ateísmo, porque mucha gente entiende que yo, siendo ateo o en su efecto, siempre hago un análisis histórico de la religión desde el carácter español o de España como nación, como la única potencia hegemónica de la modernidad, porque no tenemos que olvidar que ese carácter de única potencia hegemónica y católica es lo que ha desautorizado de los enemigos históricos que hemos tenido a lo largo de estos siglos. No se olvida que la leyenda negra contra los papas españoles, comillas, que en aquella época, primero el aragonés Benedicto XIII, tras el cisma de Aviñón, que se logió en Peñíscola, y de ahí viene el dicho de mantenerse en sus 13 y no renunciar al papado. No sé si en América se dice eso, en España se sigue utilizando. Y después Félix III y Alejandro VI, que eran tío y sobrino, los Borgia, conocidos en Italia, los Borgia Veneranos, que formaban parte en aquel momento del Reino de Aragón. Y son un ejemplo de potencia de aquel reino en aquel momento, lo que era el Mediterráneo. Dominaban Jordi, por desde... favor, Sí, disculpa que te interrumpa. Te Sí. estamos escuchando en muy buen volumen, pero hay un corte. No sé si se está originando por alguna razón, es por la red o algo que esté tocando tu micro, pero tenemos un corte que no nos permite escucharte claramente. Te escuchamos de manera alta, eso sí, pero hay una interferencia. No sé si, a ver, ahí, ubicando un poco mejor el equipo, podemos verlo, solucionarlo. Vale, bueno, tal vez sea la conexión, porque estoy usando los datos. ¿Se me escucha mejor? Ahora está mucho mejor. Vale, he separado un poco el que tenía. Vale, mira, me doy cuenta de que estoy en un circunloquio sobre España y yo querría centrar más la cuestión sobre que al fin y al cabo el debate es sobre la independencia del Perú. Y si me queréis preguntar algo en concreto de cómo vemos desde España, o por lo menos yo a nivel particular, la cuestión de la peruanidad como otra manera de ser de hispanidad o otra manera de ser español en la historia, si queréis hablamos de cosas concretas y no me extiendo, viendo que Patricio tenía por motivos de salud que hacer su discurso y retirarse, pero bueno, en relación a este debate, si queréis lo enfocamos de manera diferente, desde un punto de vista de pregunta-respuesta, como veáis vosotros, que sois los moderadores. Sí. ¿Hola? A ver, Jordi, para contextualizar un poco de lo que nos ofreció don Patricio, Sí. desde la perspectiva que tienen ustedes en España, ¿por qué no se reivindica el tema de los sucesos, de la implementación de reinos y virreinatos en su educación? Porque al igual que lo que les pasa a ustedes, a nosotros en el colegio nos meten una educación antihispánica, a fin de crear un relato histórico que poco o nada condice con los hechos históricos reales. Sí, pues esta es una cuestión muy importante, no, es la rueda de todo. A diferencia de la mayoría de países, probablemente España y los átomos de España que fue, somos los únicos que nos hemos asumido el relato impuesto por terceras personas. El relato negro legendario español que está contando que nació en Italia con los papas españoles fue comprado o asumido por el resto de Europa, la Europa anglosajona y protestante, contra el imperio que fue, o la nación en el siglo XVI
gran potencia europea en aquel momento, dominadora del continente, con Carlos I de España y Carlos V de Alemania, emperador del Imperio Romano Germánico. Y como dijo en el siglo XVII también Felipe IV, todos contra nos contra todos. El resto de países, todos estaban contra España porque era el enemigo de todas las potencias que ambicionaban el papel de España como potencia hegemónica mundial. Bien, pues ese relato que ha sido extendido a lo largo de los siglos y que se facilitó por la imprenta, que fue un cambio de paradigma a partir de la modernidad. La imprenta facilitó que todo tipo de libelos, panfletos, octavillas, diseminaran el relato negro legendario de Felipe II de 61 años, o se contaban toda clase de vilezas sobre la obra de España en el mundo, cuando fue un modelo garantista, salvando todas las tropelías, abusos y errores que se cometieron, por ejemplo, bajo el modelo de las encomiendas, y que fue lo que criticó Fray Bartolomé de las Casas y lo que se intentó corregir en la controversia de Valladolid de 1550. De aquella controversia surgió el recoger las leyes de Burgos de 1512, que fueron los primeros derechos humanos modernos, y se implementaron con el jus gens, o derecho de gentes, que fueron reconocidos por la ONU y la UNESCO como los derechos humanos modernos, ingenios, y siendo que Francisco de Vitoria tiene una sala dedicada a su figura en la sede de la ONU de Nueva York, pero que todo el mundo esto lo desconoce. Y como decías en la pregunta, Osorio, ¿por qué no hablamos de todo esto? Porque es el relato negro legendario en español, asumido por el criollismo secesionador como relato bicentenario, es necesario para justificar las decisiones de la implosión de la España continental. Y es un relato que ha asumido España como nación, el residuo que es España hoy, España peninsular, junto con Canarias, y lo asume porque es un relato que beneficia a una parte de los grupúsculos ideológicos que quieren asumir a España como el malo de la película, si me permitís. Mirad, la bandera y el himno son los dos símbolos principales de nación. En el caso de Perú, hablaremos, si queréis, de la cuestión de la bandera y del himno y cómo son elementos imprescindibles para falsificar o adaptar la historia a un relato, al relato bicentenario que comentábamos, del criollismo secesionador, que necesita legitimar el levantamiento no contra España, porque fue una guerra civil, volveremos a ello si queréis más tarde. La cuestión es que el relato que se expande desde la educación, desde la etapa escolar, la etapa de secundaria, es un relato realmente neurolegendario, pero que llega también al mundo académico. Patricio Alonso ha comentado, por ejemplo, cómo en España, desde la universidad, cuando él comentaba que intentaba un relato donde se criticaran las independencias. Pues yo como el doctorado, que enfrentarme al paradigma académico, que tiene totalmente asumido todas las cuestiones negativas que se siguen manteniendo sobre la historia de España. Desde luego, todos se cometen errores, pero el modelo español de relación y hibridación mixtura es por descontado, y haciendo comparación historia comparada, como siempre digo, infinitamente más bondadoso en su modelo que el modelo de explotación de gentes y tierras anglosajón o holandés, también incluso francés y portugués, compartiendo catolicismo, que también tenía un componente de supremacismo blanco.
La hispanidad es la única cosmología que ha existido en la modernidad y en la época contemporánea que se basa en la mixtura. Supongo que hacéis, por ejemplo, a Ramiro un vasco que en su elogio defensa de la hispanidad habla de blancos, de negros, de cobrizos por indios, de malayos por filipinos, y cómo todos forman parte de la hispanidad en igualdad como españoles, siendo que la hispanidad es una cosmología cultural basada en la lengua, basada en la cultura, la religión también, como decía antes, y una cuestión nodular que nos diferencia de cualquier otro país, donde había una metrópoli que abusaba o esquilmaba los territorios que dominaba. Y yo por eso siempre hago mucho hincapié en la importancia de las palabras. No es lo mismo decir la España, América de España, que la España americana o la América que fue España, porque de implica pertenencia. América fue España de la misma manera que lo era Asturias o Granada. Y ese es el lenguaje que debemos utilizar. Del mismo modo que es muy importante hablar, por ejemplo, de secesión de o arrumbar las palabras libertadores. Cuando escucho la Copa Libertadores de Fútbol, a mí se me hacen las caras, porque a nivel mental del común, de la gente, la Copa Libertadores es abundar en el relato de una libertad de unos territorios oprimidos frente a España y unas guerras que no fueron contra España, sino que fueron guerras civiles. 4/5 del ejército realista del siglo XIX era americano y en gran parte indígena. Y del mismo modo que en el siglo XVI los ejércitos de Cortés contra los mexicas estaban compuestos en el 99% de totonacas, zapotecas, etcétera, que se levantaron contra los imperios ominosos mexicas en Mesoamérica o al sur, en Perú, contra Atahualpa o el imperio Inca. En cualquier caso, si quieres hago un bote y hablamos de la bandera en el Perú, en el lado actual para la construcción nacional. Pero es muy importante, como has dicho, por qué no se estudia la historia verdadera, y es porque la verdad histórica no conviene al gobernante actual. Para el gobernante español es incómoda porque le impele a hablar de por qué España está sumida en el fascismo, en la manipulación y la humillación actual. Porque yo como español no me doy prendas para reconocer que España fue totalmente cooptada por el mundo anglosajón, especialmente por EU, Estados Unidos, como el imperio contemporáneo actual enliza con China y una vez defenestrada la Unión de Repúblicas Soviéticas, cuya continuación es el intento de implosionar aún más la rusofonía ahora en el siglo XXI, como se hizo con España en el siglo XIX, pero también es otro tema, hay otro costal que tiene para otro debate. Y en cualquier caso, como has dicho, el relato que se hace llegar al escolar, al adolescente, es muy importante porque construye su yo de adulto, su yo como persona, su identidad, perdón, lo que quería decir. Y es muy difícil luchar contra tu propio ser, luchar contra todo lo que te han inculcado en la infancia y la adolescencia. Por eso, cuando los escolares en Perú inicia la semana el himno y cantan durante toda su vida contra España, y hasta 2 veces a España como opresor, lo tengo apuntado, en la tercera cetro que España reclinaba orgullosa y contra el que se levantaba Perú, o por ejemplo la quinta como una especie de venganza, Iberia sería de su estruendo el terror, del estruendo del cañón.
estás alimentando una hispanofobia que va a tener larvada a esa persona durante toda su vida. El escolar que esté cantando con España, como decíamos, o el escolar o el peruano medio que desconoce la de su bandera, pero eso me gustaría hablarlo en detalle más adelante. Sí, mira, Jordi, quizás, lástima que don Patricio haya tenido que irse, pero un poco para explicar el contexto del proceso de emancipación y la resultante que hay hasta ahora, como ya bien había adelantado, y es que el proceso del secesionismo americano nace de los antagonismos de las fuerzas de la Gran Armée napoleónicas y de los británicos, y nadie comprende que ese contexto internacional es la génesis de los procesos de emancipación e independencia, que podríamos citarlo entre comillas, ¿no? En el caso de Tacna, nosotros tenemos, o bueno, nos hemos generado la autonarrativa de que no hay una historia del periodo virreinal que muy mal llaman los historiadores colonial, porque en ningún momento fuimos colonia, sino fuimos un reino de España. Y en esto viene todo el proceso de Francisco Antonio de Sela como el primer grito emancipador, cuando en realidad fue un movimiento minoritario de una clase criolla que quería el libre comercio con España, perdón, con Inglaterra, y que quería obviar la economía circular que tenía el Imperio Español, que beneficiaba en su gran mayoría a los indígenas y a todo este proceso productivo. Y es más, en todas estas campañas, los virreyes del Perú tuvieron la necesidad de expulsar a los agentes ingleses y napoleónicos que había en América, sobre todo en el Virreinato del Perú. Hay un trabajo muy bueno que corresponde a las zonas que seríamos nosotros de Tacna, que es el Bajo Perú, el sur, y la zona de Bolivia hasta el corredor del Río de la Plata, donde básicamente la producción y la acuñación de plata era el bocadillo que querían los ingleses. Entonces nosotros nos hemos mentido durante muchos años al omitir estas cosas. Y ni qué decir de hablar de una propuesta para humillar a España, el plan inglés de 1711, el plan Mainline que lo ejecutó San Martín, los planes belgranistas, las intervenciones, no voy a decir rioplatenses, porque los rioplatenses reales eran monárquicos, adeptos a España, sino los criollos influenciados por estas ideas masónicas cadias que se insertaron en América para destruir una unidad nacional. Y esta es la base por la cual se construye todo el proceso secesionista que termina con la independencia del Perú, entre comillas, con una declaratoria pírrita el 28 de julio de 1821. No sé qué opinas tú de este esquema. Sí, justo, es que todo lo que has comentado, y es muy curioso que la gente olvida la cronología. La cronología de las americanas es muy importante en relación a otro teatro de operaciones, si me permite la expresión, otro contexto que fue el europeo. Mirad, antes de Waterloo, que fue en 1815, cuando se derrota definitivamente a Napoleón, Inglaterra, el Reino Unido realmente, el Gran Bretaña, estaba demasiado ocupada en derrotar al periodo napoleónico en Europa como para ocuparse de cualquier otro territorio. Para los tolkianos, tras Waterloo en 1815, dar recursos y atención y poner su ojo de Sauron, si se me permite chascarrillo, en América. Fijaos que antes de 1910, con Miranda y después con Bolívar, Bolívar se quejaba amargamente con una frase que decía: no hay hombre o mujer. Y realmente es que América no quería la secesión de España. La gente el común, lo que era el pueblo, no quería la secesión. Ellos se sentían pertenencia a la monarquía y a lo que era la idea de España como una España continental. Y me gusta recordar para ver si se expande la expresión. Y solo fue a partir de 1815, como decía, y cuando se liberaron los recursos
de la guerra napoleónica, cuando Inglaterra o Reino Unido, con los veteranos napoleónicos que estaban hechos, estableció lo que se llama llamar la Legión Británica o Expedicionaria Británica extranjera en América, y se lleva entre 7.000 en inicio y unos 2.000 y pico ingleses, irlandeses, escoceses, pero también incluso alemanes, veteranos de las guerras napoleónicas, como decía, y los llevan a América con la Reino Unido, que es algo también muy importante, insistir en que dominaban lo que era el Atlántico, pues podrían llevar pertrechos, victualas a lo que era el Estado americano, las secesiones del 19, mientras que España, muy laminada por todo lo que ha sido el contexto de la lucha contra Francia, no tenía una escuadra potente como antaño y no tenía la capacidad para llevar tantas personas y suministros a América. De hecho, hay un dato curioso de que España intentó comprar barcos a Rusia y fue un pequeño desastre porque muchos de los barcos eran inservibles. Y lo intentó precisamente porque era plenamente consciente de que si en un momento inicial las armas realistas, como me gusta decir a mí, eran favorables en la guerra contra los patriotas, entre comillas, que no me gusta decirlo así también, la importancia de las palabras, como decía, el lingüista Lakoff, que es el sociolingüista cabecera del grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo, y es muy importante usar las palabras correctamente. Bien, como decía, las armas en un momento inicial eran favorables a los intereses españoles. Españoles entendido como la América española, muy importante, la España americana. Pero con el paso del tiempo y cuando empezaron a llegar los refuerzos extranjeros de los todos los reinados muy bien patricionados, y los ingleses vaciaron de oro y plata los fondos reinados o la general de fuera. Llevaron hombres, llevaron material, armas, y eso fue lo que llevó a la generación del esfuerzo de los realistas. De hecho, como recuerdos, las secesiones llegaron a partir de la década de los 20, no la década de los 19. Llegaron por extenuación. Y en España, cuando se habla del tribunal, fue que el tiempo de griego, también masón, y en connivencia con los masones americanos, se sublevó el 1 de enero de 1820, dando inicio al trienio liberal, que fue en ese contexto contra el que se alzó o se opuso la España tradicional, por ejemplo, en México. México se opuso al trienio liberal en la dicotomía de las guerras de la lucha entre el liberalismo y el antiguo régimen, porque no quería seguir dependiendo, entre comillas, o seguir unida a una España liberal que no reconocía a la España tradicional de los últimos 3 siglos. Y todo ese engrudo, toda esa ponzoña liberal, antiguo régimen y todos los movimientos de las oligarquías locales es lo que al final obliga o vehicula o manipula a cierto sector social para hacer que es una guerra de liberación, entre comillas, contra la España peninsular, cuando realmente fueron guerras civiles donde la gran mayoría, especialmente los indígenas y sus mixturas con negros, pardos, todas las mezclas que hay en la España americana, que es mixta, al final el proclamamiento, como decía, consigue las independencias, posesiones en contra de la voluntad popular. Y te doy la palabra. Sí, Jordi, mira, hay pequeños problemas con el audio, pero para reforzar lo que dices, a mí me causa extrañeza con el tema, ¿no? Hay un
un adjetivo muy bien usado en el Perú actual que se llama los cojudignos, que son los cojudos dignos que se embleman de todo un poder moral para imponer un discurso falaz a la realidad, ¿no? Entonces, tenemos esta cojudignidad desde el virreinato con los promotores de las emancipaciones, ¿no? Que eran una minoría, una clase criolla que quería imponer sus condiciones de comercio y del cual no escapa un falso héroe como es Condorcanqui, el mal llamado Túpac Amaru, quien en realidad recibe una amonestación por parte de la administración virreinal del Perú, porque ellos, al tener implementados una mita, mataban indígenas que estaban circunscritos a su mita. Y siendo que la misma población del Cusco en este periodo es la que se rebela contra este abuso de un falso caudillo, que en realidad en el juicio podemos observar que pedía dádivas y rogativas al rey y nunca habló de una república o una emancipación. Del mismo modo ocurre con Cela, del mismo modo ocurre con Payardel. Nosotros tuvimos un periodo, para hacer un contexto, un paralelismo histórico, tuvimos un periodo muy, muy trágico en la historia de los tacneños, que fue el periodo de la chilenización posterior a la guerra con Chile, donde estuvimos cautivos aproximadamente 50 años. Este tipo de violencia que se vivió en los años finales de la chilenización es comparable con lo que hizo Castelli en su intervención en Tacna en 1815. Y nadie habla de este tipo de abusos y al contrario, lo enarbolamos como un prócer de la emancipación, igual que al corsario Miller. Entonces, esta narrativa muy anglófila, muy dada hacia las esferas de la masonería francesa y de la masonería de Londres, ha trastocado nuestra visión histórica. Y es más, en tiempos modernos, algunos historiadores hablan de que tenemos una visión eurocentrista. El caso de los indigenistas, ¿no? Que prácticamente no citan las leyes de Burgos ni las acciones que se tuvo para proteger a los indios americanos. Entonces, ellos están continuando con este relato extranjero, antagonista de la identidad natural de los americanos, que son hispano-indianos. La mezcla natural entre los hispanos que vinieron y los indígenas de la clase inca y de todas las etnias. Entonces, tenemos ese problema de comprensión histórica y eso es importante, ¿no? Y aquí habría que irnos ya al enfoque del momento previo al 28 de julio de 1821, donde el masón San Martín destruye el virreinato peruano. Tú, desde tu visión, ¿qué puedes comentarnos acerca de este proceso puntual? Pues a mí siempre me ha sorprendido en la esquizofrenia que vivimos en la hispanidad, en el mundo hispano, y que es de oligofrénico, de locura. Que Perú, por ejemplo, tenga a San Martín, que se habla, por ejemplo, de San Martín como argentino, entre comillas, cuando todavía no existía lo que era la Argentina, que es un prócer libertador, entre comillas, también extranjero, quizá más masónica por el norte, y es decisionar en contra de su voluntad al Perú, que se dice que es el territorio más realista de toda... Jordi, perdón que te corte. No sé si puedas mejorar el audio porque se entrecorta mucho y no se logra... Vale, voy a aguantarlo a ver si así se me escucha mejor. Sí, está mejor, está mejor. Vale, lo voy a aguantar. Mira, que lo que decía es que me resulta muy chocante que se tenga en tan alto valor y conocimiento a San Martín como argentino, si quiere, entre comillas, cuando son dos personajes extranjeros, entre comillas también, por su momento todos eran peruanos del reino del Perú, y 1766, y la organización
construcción de Carlos III, pues las distintas separación administrativa que hubo, pero todo era diferente del Perú durante varios siglos. ¿Vale? Lo que iba a decir era, se tiene en conocimiento a esos entrenadores, un personaje que se proclamó dictador y que ahora Perú como democracia lo mantiene en su himno y no hace ningún tipo de crítica. San Martín, que vino del sur también para sacrificar un territorio en contra de su lugar, que es el Perú actual. Y este tipo de lectura no se hace, o es muy poco. Yo lo que me pude hacer la esperanza es que asociaciones como el Lincoln, y por ejemplo, este año espero que haga la realista o hispanista en Lima, que antes pues, no existía, solo de la pandemia. Afortunadamente la pandemia sirvió para muchas cosas, para abrir los ojos a mucha gente. Y este tipo de lecturas es la que echo de menos, pero no solo en Perú, en muchos lugares. Porque Liniers, por ejemplo, en Argentina, como dijo Patricio Alonso, se tiene un poco olvidado. Se conoce como Salvador del inglés en 1907, pero nadie dice que pueda ser por el periodismo masón y por armas y soldados ingleses. De hecho, en las pinturas del balcón de Perú proclamadas la independencia, abundan las sacas rojas, como decían Colons y Marcelo Gullo. Y si no se hace este tipo de lectura y se mantiene el relato bicentenario de que se liberó a Perú de España como si fuera una guerra entre un territorio peruano y España como dominador, y se sigue cantando un himno donde se hacen loas de 3 siglos de horror, como en la segunda estrofa, de servidumbre, de liberación de cadenas, es imposible. Es muy complicado porque es un esfuerzo enorme contra ese funcionamiento de la infancia. En Perú va viviendo en la esquizofrenia y con el resto de la hispanidad. Sí, es cierto, y como bien menciona el autor González en un libro del 2010 que se llama La Involución Americana, efectivamente la independencia fue una involución en todo sentido y no es un esquema de avance hacia una identidad propia, muy por el contrario, es ir a un estado casi seminal de una incomprensión de lo que uno mismo es. Entonces, aquí es donde subyace el problema de mantener un relato que muchas veces se sigue sin recurrir a las fuentes exactas y a un estudio historiográfico, social, del proceso de emancipación. Y creo que el enfoque que bien planteaba don Patricio Alonso es que sí, o sea, compartimos 3 ejes comunes: Dios, el rey o la patria y la familia. Y es lo que ahora se quiere destruir como una continuidad de esa idea que trajeron los masónicos durante el periodo de emancipación. Sí, mira, lo curioso es que cualquier relato fundacional y patriótico nacional... Jordi, se corta tu audio. Vale. Que cualquier relato... Vale, siento los problemas técnicos. Que todos los relatos que triunfan están basados en un relato de éxito. En ese sentido, por eso es tan importante que el relato anti-español se base siempre en cuestiones de derrotas o hacer hincapié en los errores más que en los aciertos. Y en ese sentido, has citado tú antes, por ejemplo, el plan Brown-Villas de 1711 o el plan Maitland del siglo XVIII, actualizado en 1804, el plan Maitland. ¿Cuál es la base de ese plan? Es desarticular totalmente el virreinato del Perú, desarticularlo a un nivel económico, como ya Patricio Lons, la
el carácter biogénico del virreinato del Perú. Y es tan importante porque, como también se ha comentado, el Real 8 fue la primera moneda internacional. En ese sentido recomiendo el documental español peninsular de Linares, España, la primera colonización, donde se entiende cómo a través de Filipinas con China acabó un tercio de la plata americana durante los 3 siglos que fue español, en la América española, acabó en China, reacuñada con los shops, porque los chinos calentaban la plata y le ponían sus marcas por shops. Esas monedas al final acaban siendo reconocidas por holandeses, portugueses, británicos, y China es muy consciente de cómo se las gasta y cómo a falta de plata americana le intentaron obligar al opio como moneda de cambio por las guerras del opio contra China. Hoy la China actual es lo que da. Y en cualquier caso, no se hace la pedagogía que fue España hasta 1800, porque en Nueva España, México, el Perú, lo que es ahora Perú, Bolivia, la Tunisia actual, en 1800 que los Estados Unidos y sus ciudades, México, Lima, a la par de lo que serían entonces Berlín, París o Londres. Con las secesiones, México empobreció por 7, pero es que se empobreció por 14. Es estudios que he dado antes, en cuanto a cómo se empobreció la España americana. Von Humboldt, que era alemán, no es sospechoso de tener un interés por español, alababa la americana en aquel momento, decía que la España de aquella época que conoció a partir del 1800. Y en ese sentido, como decía, vuelvo a la importancia del relato. Mientras siga haciendo un relato de derrota, de humillación, de postergación, nunca va a haber un relato que aúne sentimientos de apego o voluntad de unificación, que es lo que decía Patricio Lons. Y me gustaría aquí hacer un inciso con Marcelo Gullo, el que también ha citado, y su ordenación fundante, porque es un libro previo a Madre Patria o Nada por lo que pedir perdón, con lo que se ha hecho muy conocido en el hispanismo, pero en su ordenación fundante es un libro muy nodular y muy importante, porque habla, por ejemplo, de la unión de lo que sería la sanidad con la lusofonía, en sus elementos de la Argentina y Brasil. Esa unión de la sanidad y la lusofonía también sería un territorio a explorar muy importante, porque en el mundo futuro que se avecina multipolar, el peso del demográfico es muy importante. En el siglo XVI, el cardenal Richelieu decía, por ejemplo, que tan cierto es que España aspira al dominio mundial como que solo su número se lo impide. De hecho, tanto Portugal y España en aquella época dinástica de 1580 a 1640 tenían el gran de tener gente suficientes para llegar a todos los lugares donde estaba. En ese sentido, en el siglo XXI es imposible combatir el o ponerse o tener una acción de interpares que decía, o por ejemplo en India, que ha superado en población a China, pero también, por ejemplo, con Indonesia o con Nigeria, que se espera que en 2050 sean 2 países que en el top 10 por Producto Interior Bruto. Es muy importante la población. En ese sentido, es muy importante que nos demos cuenta que el Perú por sí sola, o Argentina, Chile, Ecuador, digamos ya de países pequeños como Panamá, El Salvador o cualesquiera, nunca van a poder ser
en el contexto internacional seguirán siendo narías o medianías, como lo somos ahora los países hispanos, que son un poco España mismo, la potencia del PIB, pero con el paso del tiempo irá perdiendo esa posición. Es imposible luchar económicamente con un país de 47 millones de habitantes con centenares de millones. No, definitivamente. Bueno, y ahora bien, ya viendo desde un punto ya para ir enmarcando un poco y también hacer conocer a la gente que nos ve de todos los países de Sudamérica, sobre todo los que están muy influenciados en investigar la Guerra del Pacífico, ¿puedes resumirnos qué significa hispanidad y por qué es tan importante rescatarla como un eje vinculante y no desvinculante como fueron las guerras republicanas posteriores? Sí, pues para mí la hispanidad hoy, en el siglo XXI, no es un intento de, como muchas veces hispanistas, de una tradición imperial o de una España como dominadora del resto de lo que fuera España histórica continental. No, es un movimiento de fraternidad y sin subordinación. Yo muchas veces en mi página de Facebook de La Llanera procuro hacer ese relato, un relato dirigido a que la gente entienda que los españoles, por lo menos yo no intentamos volver a materializar un imperio, sino intentar llegar a una especie de unión o unión ibérica o el lusófono, lo que sería Iberoamérica hoy junto con Guinea Ecuatorial, Filipinas o el resto de la luz. Pero si circunscribo lo que es la hispanidad, sería un movimiento o unión hispánica, por ejemplo, donde Cartagena de Indias, por su simbolismo, podría ser perfectamente el de lo que es Bruselas hoy para la Unión Europea. Y yo siempre digo que como hispanista soy antes iberista, porque también soy iberista, me considero como iberista, y antes entiendo la unión con Portugal por una unión fraterna, democrática, cultural, lingüística, porque tenemos una conexión lingüística aún hoy muy grande, un portugués y un español se pueden perfectamente, que antes que europeo. Y desde luego, como español e hispanista, yo soy de la opinión que tenía Gabriel García Márquez cuando España se unió a la Unión Europea en 1986, que tenían miedo, que éramos un poco de lado al mundo hispano. Y sinceramente, el mundo natural de comunión para la España residual que queda hoy después de la España histórica sigue siendo de México a Chile y Argentina, de norte a sur, de oeste a este, del Pacífico al otro extremo del Pacífico, pasando por el Atlántico a Filipinas. Y desde luego es muy importante que todo el mundo entienda el pasado histórico, la peruanidad de todos los pueblos de Panamá hacia el sur, porque en algún momento de venezolanos, chilenos o argentinos fueron peruanos, en el sentido de la presencia del virreinato del Perú. Desde luego es muy complicado que las rencillas históricas y territoriales que hay entre Perú y Ecuador, Perú y Chile, la ominosa entente, o triple entente de Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, algo vergonzoso. En fin, el reguero o el rosario de guerras que hubo entre las secciones, juntos contra todos, fue lo de la razón de las secciones del siglo XIX, que todo acabó luchando contra todo el mundo. Pues hoy, si hubiésemos sido el país, ¿qué sería hoy de la hispanidad? Y por ejemplo tenemos el ejemplo de Brasil. Brasil manteniendo su unidad y su fuerza, al final ha ido robando, dando mordiscos a todos los vecinos. ¿Por qué? Porque mientras que el resto de la España americana se atomizó,
perdiendo fuerza y desde luego poder militar, Brasil pudo aprovecharse de esta debilidad. En ese sentido, yo entiendo que si la hispanidad es un movimiento de fraternidad y sin subordinación, la peruanidad es otra forma de hispanidad. Y si el mundo hispano de Sudamérica reconociese su historia común, avanzaríamos mucho en lo que es un sentimiento, lo que sería un sentimiento de comunidad hispana. Bueno, Jordi, te agradezco personalmente por el esfuerzo que has hecho. Sé que estás en tu centro de trabajo. Y bueno, también agradecer a don Patricio Long. Y espero que podamos tener otra conversación con Grullo, con otros representantes y dar un esquema mucho más claro y diáfano del proceso histórico en América. Y no solamente quedarnos con el discurso patriótico post-emancipación que trató de demonizar al hispanismo y sobre todo que trató de construir una identidad patriótica usurpando una identidad primigenia, que era el peruanismo. Y ahí es donde debemos enfocar para rescatar nuestros valores hispanos e indígenas, ¿no? Que sería la resultante de todo este proceso, que es el indohispanismo, porque somos hijos de ese proceso. Sí, así es. A mí me da mucha pena, por ejemplo, que Aqualongo, un indígena que luchó por España, después el triunfo liberal y hasta el final, muriendo por España y por lo que él consideraba que por lo que debía luchar, sea un personaje que vive el racismo y que no se ha reivindicado, por ejemplo, por el indigenismo miope, que tiene en la nación mapuche, que tiene un proxy, en lo que sería un agente próximo a los intereses anglosajones, porque como me habían dicho Patricio Lons, ese conflicto en algún momento se reactivará, estoy seguro, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero en 10, 20, 30, 40 años, cuando a Inglaterra, Reino Unido o Estados Unidos les interese la situación de la Antártida, activarán el conflicto de Mapuche para tener la excusa libertadora de que son naciones que luchan por una nacionalidad o un indigenista como son los mapuches o los araucanos. Y veremos entonces, recordaremos este momento, si lo vivimos, como advertimos ya hace décadas que ese conflicto se activará, como se ha activado, por ejemplo, el ucraniano con Rusia, con Crimea, como excusa para laminar el poder rusófono de un dictador, no cabe duda, como Vladimir Putin, pero eso es otra cuestión. Lo que voy a llegar a decir es que tenemos muchos conflictos larvados, como por ejemplo Venezuela con el Esequibo, que es otro territorio usurpado por el mundo anglosajón y que nunca se va a recuperar, como nunca se recuperará Belice para México, si no tenemos unidad y podemos contraponer una unidad militar también. No tenemos que ser, la palabra, no tenemos que ser inocentes, perdón, no me salía, inocentes, porque hay un viejo dicho, un aforismo latín, vis pacem pabellum, ¿no? Si quieres paz, un país débil siempre será víctima propiciatoria de un país poderoso. Y ya lo dijo Adam Smith en La riqueza de las naciones en el siglo XVIII, el padre, entendido como padre del capitalismo. Sin seguridad no hay opulencia. Tú no puedes ser rico y tener seguridad y pretender que la persona al lado que envidia tu riqueza, en ese sentido, la hispanidad hemos sido una víctima propiciatoria para el mundo anglosajón, después para Brasil, como he dicho, con el robo de pequeños territorios limítrofes o fronterizos,
Y al final ha quedado muchísimas cosas en el tintero, del origen en la cruz de Borgoña, de la primera versión de la bandera peruana, que es una simplificación de la cruz de Borgoña española, un lema histórico de la España de la modernidad. Y cuando investigas sobre el origen de la bandera, miro, por ejemplo, el periódico El Comercio peruano o la página web del Ministerio de Educación, del Ministerio del Museo de Historia. Nunca se dice lo obvio, que es que la primera bandera peruana, falsamente, y a colación de este debate de independencia de Perú sin cuentos, basada en el cuento del literato peruano Abraham Valdelomar, de 1907. Siempre se cuenta esta historia a los populares, pues se lucubra de si el rojo y el blanco es el color de la paz, la justicia, o si es el rojo del Chile o el blanco de los dos países que unió contra Perú, pero nunca se cita lo obvio, que es la clasificación de la Cruz de Borgoña o de San Andrés, en la que se introducen los elementos masónicos de los triángulos que están presentes en muchas banderas independentistas americanas. Y esa explicación siempre se obvia. Hay estudiosos peruanos como Marcos Gracias, José Vázquez, Marcos Gracias en Origen de los símbolos patrios, o José Vázquez, o Jorge Fernández Stoll, Los orígenes de la bandera, donde siempre es obvia sistemáticamente la explicación y la única razón de ser es el intentar hurtar a los peruanos su verdadera historia, los 3 siglos de virreinato del Perú y el acero español en la peruanidad. En fin, Osorio, muchas gracias por la invitación. No, a ti, Jordi. Y bueno, sí, efectivamente, como bien comentabas, Abraham Valdelomar fue un muy buen creador o un publicista de un mito, ¿no? De la parihuana, la ensoñación de San Martín, dándole un toque romántico a esto, pero hay que decir que, bueno, el sincretismo de la bandera peruana que se representó en la Cruz de Borgoña y sigue vigente hasta el día de hoy, es símbolos incas como el color rojo, el blasón imperial, y sobre todo la unión hispana a través de la cruz. Y es algo que desconocemos y la mayoría de peruanos estamos en una visión muy, muy compleja. Y aquí es donde también en Oruro se rescata eso, en Oruro, en Bolivia. Lamentablemente aquí en el Perú estamos muy acostumbrados a tapar la historia. Si uno lee a historiadores como el mismo Jorge Basadre o Cunio Vidal, que son los más importantes y más potentes de la región, ve que tratan de edulcorar la cosa buscando un culpable en España, pero al final dicen lo mismo, que esto fue motivado por un plan inglés con intervención de los franceses y sobre todo como resultante de un conflicto interno en la península que trasvasó entre carlistas y carlotinos a América. Y eso es lo que hay que tratar de mejorar. Jordi, yo te invito para otra oportunidad junto con don Patricio, con otras personas más para poder hacer un desglose casi milimétrico de cada proceso de la independencia y bueno, aclararle a los peruanos de las diversas fronteras de Sudamérica cómo realmente fue este proceso de la emancipación americana y la independencia americana. Desde ya te agradezco mucho y contamos contigo para otra oportunidad. Te lo agradezco a ti. Y un amigo muy estrecho peruano, Erwin Cuesta Gatica, que es un visa peruano, alma mater del FOCOPAN, Foro Confederal Ibérico, compartimos por el iberoamericanismo, el caribeñismo, y desde luego, como has dicho, han quedado muchísimas cosas por decir, y yo encantado de participar en otro programa contigo y el resto de invitados
para hablar con detalle de cada punto, porque la verdad hay muchísimas cosas que sentir de los lugares comunes que todo el mundo cree saber como verdades inamovibles, y es una pena que se queden tantas cosas por ahí. Yo encantado de participar en el programa y a tu discusión. Muchísimas gracias, Jordi, y a nuestros amigos que nos han seguido en la transmisión de YouTube, por favor, compartir, suscribirse a la página de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y ya tendrán especialistas de lujo como Jordi, como don Patricio Lons, para desentrañar un poco de lo que es nuestra historia común. Que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias desde Tacna, Perú. Gracias.